auditorio, hay un lugar en donde estamos parados, sentados, arrodillados o postrados. Y desde ese lugar el Señor nos direcciona a su persona y es el propósito. Y lo interesante es que el camino de cada uno es distinto porque está parado en un lugar diferente. Pero todo termina en Él. Y hemos oído estos días cómo hemos tratado de transitar el camino de otro o hacer lo que otro estaba haciendo. Pero el lugar en donde el Señor nos ha puesto es diferente. La vida, el ambiente y aún la silla en la que estamos es distinta. Pero todos estamos fijos en el Señor. Y este diseño que tiene como centro a Jesús también tiene distintos puntos y como si fuera una red que se conecta un punto con otro, pero que todo termina en el centro, en la esencia. No sé si han pensado exactamente en todo esto, fue el Espíritu Santo, pero que el Señor es todo, ¿no? Pero el Señor hace que todo converja en Él, que Él es el centro, y el Señor nos ha dado una personalidad distinta, dones diferentes, capacidades y un lugar. Nos liberamos ahora del camino de otro. Nos liberamos ahora de tratar de llevar la cruz de otro o de tomar la cruz de otra persona, y entendemos que Él es el centro. Y quisiera que cantemos y usen su voz los muchachos que tocan, las chicas que cantan y tocan. Y vamos a declarar una vez más con nuestra voz, más allá de nuestro instrumento, entendiendo que Él alinea toda nuestra vida hacia Él. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tome su lugar. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar. Una vez más, con tu voz. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tome su lugar, Señor Jesús. Amén. Quiero que me permitan decir algo en 20 minutos y vamos a ir a tener nuestro almuerzo, pero le pregunté al pastor y él me dijo, hagámoslo. Estamos en la hora del almuerzo, pero quiero compartir esto en este ambiente del Espíritu. Tomen asiento un segundo. El camino que el Señor da a cada ministro, persona, expresa una faceta de la gloria de Dios. Y me gustaría que presten mucha atención porque va a ser solamente 20 minutos. Los seres que adoran delante de Dios tienen muchos ojos. En Apocalipsis, la expresión de los seres vivientes que adoran delante del Señor nos cuenta que Juan los ve con muchos ojos, por delante, por detrás, llenos de ojos. Y así es nuestra vida. ¿Por qué era necesario que estos seres tuvieran tantos ojos? Y es que cada uno de ellos va a ver desde el lugar en donde está la persona de Dios y el Cordero sentado en su trono. Y en lo natural nosotros tenemos un par de ojos, pero en el Espíritu Dios está ampliando la visión para que contemplemos su grandeza de distintas formas. Y está poniendo, como dijo Agustín, a través de la revelación de cada persona en su propósito y en el lugar en donde está, Él está revelando su identidad en esta multiforme gracia. Entonces yo lo veo a Cristian y él va a completar algo en mi vida
que yo no tengo, porque su experiencia, su visión desde el lugar en donde Él está parado va a expresar algo que yo jamás puedo ver acerca del Señor. Entonces cuando el pastor Roger estaba predicando ayer, o Mariano o el pastor Guillermo, ellos van a expresar algo, y cuando esa persona hable de lo que está viendo, de lo que está contemplando, eso va a ser tan deseable para mí, que a mí me encantaría estar en los zapatos de Mariano, en los zapatos del pastor Roger, en los zapatos del pastor Guillermo, y yo digo, ¿cómo no lo vi antes? No sé si te pasó que cuando alguien está predicando, expresando gloria, que contempló un principio espiritual, revelación del Señor, nosotros decimos, ¿cómo no me di cuenta antes? Era tan sencillo, pero tan glorioso. Y nosotros hoy estamos escuchando gente que va a hablar y gente que va a enseñar. Y como decía Agustín, nuestra postura podría ser compararnos. ¿Cuánto que ve este hermano? ¿Qué tan poco que estoy viendo yo? Pero el Señor nos ha llamado a contemplar su gloria desde el lugar en donde Él nos puso. Algunos en la camilla de un hospital, otros en la cárcel, otros en el altar del Señor, otros en el escritorio de su empresa, otros en una fábrica. Pero del lugar en donde estás, el Señor va a revelar una faceta de su persona que va a completar la revelación en la tierra que necesitamos del Señor. Así que todos nosotros, contemplando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados en esta imagen. Es una misma imagen y vamos de gloria en gloria. Nadie va a poder ver con los ojos que Dios te dio a vos, excepto vos. Nadie puede ver a través de los ojos que el Señor te dio para contemplarlo. Cada vez que te metes en lo secreto, buscas al Padre que ve en lo secreto. Cada vez que cerras la puerta de tu cuarto, cada vez que te arrodillas al lado del escritorio donde trabajas, o cada vez que te arrodillas en el baño para que los nenes que están afuera en la casa, que gritan, que saltan, que hacen ruido, cada vez que buscas al Padre que está mirando en lo secreto, Él va a revelar de su persona tu vida. Y eso que revela tu vida transforma tu carácter, transforma nuestra naturaleza carnal en una naturaleza divina. Y esa gloria que el Señor nos da va a expresar su naturaleza en el lugar en donde Él nos puso. Así que estamos en ambientes de transformación, en procesos del Espíritu, en contemplación del cuerpo. No es lo mismo que estemos en casa a que nos unamos como cuerpo a adorar al Señor. Pero tampoco es lo mismo la intimidad con el Señor que estar con mucha gente. Y cada uno de estos aspectos va completando en nosotros algo. ¿Por qué debemos congregarnos? ¿Por qué nos unimos la gente a adorar? ¿Por qué levantamos altares? Algo muy interesante que dijo Mariano es que intimidad no significa aislamiento. Lo voy a repetir. Intimidad no significa aislamiento. Podemos estar en intimidad con el Señor en medio de mucha gente. El principio espiritual que yo quería dejar hoy es cómo en estos ambientes nosotros somos concebidos, somos gestados y somos dados a luz. El Salmo 139 habla de que David en lo profundo, en pecado, en un sentido de oscuridad, él nació. Fue gestado y los ojos de Dios vieron su embrión. Esa es nuestra naturaleza humana. Pero él fue concebido en el Espíritu también. David fue concebido y Pablo nos ayuda un poco más a entender esta naturaleza. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y que debemos hacer morir lo carnal solamente por el Espíritu que está en nosotros, para que en nosotros haya nuevo nacimiento. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, que sabe todo con su cabeza, pero que no ha tenido una experiencia del Espíritu. Le dice: Nicodemo, tenés que volver a nacer. La naturaleza de la carne tiene que morir. Pero en el Espíritu el Señor va a concebir algo nuevo. Y entonces voy a ir directo a donde quiero. Tuvimos una hija y quiero mostrársela. Ahí está, la extraño mucho, cumplió 3 meses ahora. Y ahí hay otra foto y después van a conocer a Laura. Se llama Mía. Y ahí está un poco oscura esa foto, pero esa es la mamá. Y ahí atrás está el Moisés, que lo pintamos de rosa. Y ahí está Mía Zion. Cuando estábamos orando acerca del nombre, el Señor nos dio el nombre de nuestra hija y el nombre de nuestro hijo. Como papá, yo pensaba que
que como todo hombre, el primer hijo tiene que ser varón, ¿no? Entonces en mi cabeza, no sé si le pasó a algún hombre lo mismo, pero tenía que ser varón. Y finalmente nos enteramos, como el coque, que era una nena. Pero el Señor ya nos había dado el nombre. Y el Señor nos dijo que su nombre era Sion. Y cuando fue el momento de anotar a Sion y ponerle su nombre, en Argentina no estaba permitido ese nombre dentro de las listas de los nombres que eran permitidos en nuestro país. No sé cómo es acá, pero en Argentina hay una lista de nombres y nosotros podemos poner alguno que se corresponda con esa lista. Qué interesante, ¿no? Se permiten tantas cosas, pero otras no. Así que en mi corazón, en mi espíritu, Dios me dijo que su identidad, que tiene que ver con el nombre, era Sion. Y como no nos permitieron hacerlo, me dijeron que había una forma, era judicial, era como un juicio y tenía que hacer un pedido a un juez con una carta explicando por qué le queríamos poner ese nombre, qué significaba, de dónde lo sacamos. Y empecé a hacer todos los trámites. Así que tuve que ir 2 veces con papeles, con la investigación de los nombres, con el peso espiritual que tenía para nosotros, explicándolo de una manera que ellos pudieran entenderlo. Y la última vez que voy con mis papeles, me dicen, esa mañana, ella ya tenía un mes, todavía no tenía sus papeles, y me dicen, hoy a las 11 de la mañana, yo tenía el turno a las 11:45, hoy a las 11 de la mañana nos llegó una bajada de línea que a partir de ahora en Argentina se le puede poner a los hijos el nombre que sus padres quieran. Así que a mi hija le pusimos Sion, como el Señor nos había dicho. Y un amigo nuestro nos dijo que en realidad teníamos que buscar por qué es Sion. Y empezamos a estudiar un poco acerca de esto, del monte de Sión. Originalmente en hebreo se escribe con Z. Y empezamos a buscar y rápido les cuento esta transición gloriosa que ahí algún día vamos a desarrollar con mucho más tiempo. Era una fortaleza jebusea. No era un lugar consagrado a Dios, era una fortaleza jebusea. Y David, porque es un hombre que ve en el Espíritu, ve lo que había detrás de ese lugar alto, esa colina, que hoy actualmente está en Jerusalén, pero que en ese momento no pertenecía al pueblo de Dios, ni era un lugar de adoración. Él ve el sentido espiritual que había detrás de eso, él ve que había una identidad más allá de lo que era actualmente, hay una identidad detrás de eso, así que David toma esa colina y lo que hace es que pone ahí su casa. Y esa casa con el tiempo se transformó en el lugar del gobierno. Y él levanta muros en ese lugar y lo llaman la fortaleza de David. Pero sigue pasando el tiempo y esa fortaleza de David se transforma en un lugar central de adoración, como la escuela de misión, Marian. Y hoy vos me dijiste que uno de tus sueños es que en Israel haya un instituto misión. Pero es tan interesante que la casa de David se transforma en este instituto de entrenamiento y de adoración. De hecho, ahí se producían canciones, se profetizaba, se escriben los salmos, se declara lo que iba a pasar, pero va evolucionando en el espíritu, va creciendo, se va desarrollando esto, y ahora de ser una casa de David se transforma en una fortaleza, en un centro de adoración, en una casa de gobierno. Y pronto Jerusalén toma el nombre de Sión. Y la Biblia, a través de los libros hasta Apocalipsis, va a hablar de Sión como un lugar espiritual. Entonces la mujer samaritana se encuentra con Jesús y le dice, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En el monte que ustedes adoran o en el nuestro? Y Jesús le dice, ahora Dios establece ambientes espirituales y no es un espacio físico. Así que Sión también le da nombre a Israel, a todo Israel. Y Sión crece hasta la madurez y comienza a dar a luz hijos. Y vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Isaías que habla hija de Sión, los hijos de Sión. En Apocalipsis Sión empieza a crecer tanto que ahora se transforma en un lugar
no geográfico, sino en un lugar espiritual donde los 144,000 empiezan a cantar una canción espiritual donde el Cordero pone sus pies y se decreta sobre la tierra los juicios del Señor, pero también el orden de Dios, y se desata un cielo nuevo, una tierra nueva, el monte de Sión. Así que todo este proceso en realidad tiene que ver con tu vida y con la mía. Que el Señor vio detrás de esta fortaleza de los jebuseos, pueblo enemigo, pueblo pagano, pueblo de pecado, ve que había un potencial. Y la única forma de que este lugar se transforme en una casa de adoración, en un centro de entrenamiento, en un lugar de gobierno, era que un hijo adore ahí adentro. Y la intimidad, como nosotros sabemos, engendra hijos, da a luz hijos. Y Sión, un ambiente de intimidad, en realidad representa nuestra vida. La intimidad con el Señor ha concebido, que es la parte inicial, vida en nuestro interior, donde se ha gestado, donde ha crecido, donde se ha desarrollado, y a través de lo que se gestó, ahora nosotros disfrutamos de gobierno espiritual en distintos lugares en donde vivimos. Por ejemplo, el Señor lo hace a través de la música, pero lo hace a través de los negocios, lo hace a través de las finanzas, lo hace a través de la familia. Y Dios me hablaba del nombre que le había dado a nuestra hija para que nosotros estudiemos, y lo vamos a seguir haciendo. Pero cada lugar donde nosotros adoramos se establece Sión, el monte donde empiezan a ser concebidas en nuestra vida cosas que no teníamos, dirección que no teníamos, propósito. Cada vez que adoramos al Señor, nuestra vida se alinea al gobierno de Dios. Y como yo les dije ayer en la oración, que el diablo odia la sexualidad en el orden de Dios. El diablo odia el sexo porque da a luz hijos bajo el orden de Dios, que son hijos de gobierno. Entonces va a pervertir el sexo con relaciones fuera del matrimonio, con homosexualismo, con lesbianismo, porque trunca el proceso de que los hijos nazcan bajo pacto, bajo bendición, para ser hijos de autoridad espiritual. Entonces el enemigo odia tanto el sexo, es repulsivo para él, que va a tratar de pervertirlo, que va a tratar de sacarlo de propósito. En lugar de eso, la intimidad engendra hijos que van a gobernar. Y yo sé que alguno que está escuchando acá diga, pero ellos están hablando de gobierno y de cosas raras y está tan lejos de mí. Pero no es así. No es así. El Padre que ve en secreto está formando en nosotros su carácter, su persona, su identidad. Y nos está preparando para el lugar en donde Él nos puso. Los ojos que Él te dio, en el ambiente en el que te moves, son todo lo que necesitas para contemplar su gloria y expresar su naturaleza. Los ojos que Dios te dio, la vida que el Señor te dio, las fuerzas que el Señor te dio. Algunos están compartiendo acá, pero el Señor nos ha hecho ministros espirituales. Un hombre que se llamó David, que no era conocido por la gente, pero era conocido por el cielo, iba a expresar gobierno. Y la promesa del Señor, porque Él se preocupó por establecer una casa para Dios. Hay un amigo de la familia, ustedes conocen a Marcos Brunet. Él dijo, yo nunca le pedí a Dios una casa propia, nunca. Yo sí le pedí, Jorge, pero Marcos dice, yo nunca le pedí a Dios una casa propia. En lugar de eso, Dios puso en su corazón edificar una casa en cada lugar en donde Él vaya. El propósito de su vida es levantar casas para Dios a través de personas o a través de congregaciones. Y es interesante que David piensa exactamente en lo mismo. Cuando él se encuentra en su casa, lo primero que piensa él es la casa de Dios. ¿Cómo está la casa de Dios? Entonces él ve el lugar de gobierno en lo geográfico, pero él dice, no, Dios me enseñó a que esto nace de algo espiritual. Voy a edificar un templo. Le voy a levantar una casa. Así que David piensa en eso y automáticamente Dios habla por medio del profeta Natán y le dice, David, porque pensaste edificarme una casa para mí, ahora yo te edifico una casa para vos. Porque pensaste en mí, ahora yo estoy pensando en vos. Y nunca va a faltar un hijo tuyo que se siente en el trono del gobierno.
La bendición de Dios fue tremenda porque él estaba pensando lo que Dios quería. Él, como Marian nos enseña, él estaba pensando en satisfacer los deseos de Dios. Nosotros leemos y declaramos: deleítate en el Señor, Él concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros lo decimos, pero el corazón de David era establecer Sión en donde él vivía, Sión en un corral de ovejas, Sión en el trabajo, Sión en la casa, Sión en la fábrica, Sión en su relación matrimonial, Sión en su intimidad, Sión en lo público. Era levantar casas espirituales, porque él entendía que Sión es una matriz. Es el lugar de concepción de cosas tremendas en la tierra y en el cielo. Sión, fíjense qué interesante que aún esta idea central que nosotros tenemos, todo empieza en el Señor. Todo fue creado por Él y para Él. Hay una transición, Él es el alfa, Él es la omega. Eso significa, Él es la A, Él es la Z, el principio y el fin. Y en el medio, entre la A y la Z, entre el alfa y la omega, hay un proceso horrible, terrible, de dolor, de sacrificio, de formación. Y nosotros vemos al que era y al que ha de venir. Pero Dios iba a revelar también lo costoso del proceso. Él se revela como el alfa, Él se revela como la omega, pero Él también se revela a través de cuerpo físico, sufrimiento. Y lo que una madre siente cuando va a dar a luz un hijo, dolores de parto, lo que va a dar a luz es un hijo, una hija. Si no hay, fíjense que antes de pecado ya había dolor para concebir. Antes de que el pecado entrara a la tierra, ya había dolor en la concepción. Por eso dice, voy a aumentar los dolores, porque ya había. O sea, el Padre ya conocía dolor antes de que hubiera pecado. El Padre ya conocía lo que produce entrar en atmósferas de engendrar cosas nuevas, para que Dios pueda gestar. Y gestar es desarrollo. Gestar no es concebir. Para que Dios pueda gestar cosas en tu vida, hay dolor. Es completar los padecimientos de Cristo. Él ha vencido, pero ¿por qué todavía hay dolor en muchos aspectos en nuestra vida? Se está completando una gestación de algo en tu vida. Se está completando una gestación, un crecimiento, un desarrollo de su persona a través de lo que Él te dio. ¿Por qué padecimiento? Adoramos al Señor, establecemos Sión. En este ambiente se conciben cosas, o sea, semillas. El Espíritu empieza a plantar dentro de nuestro interior. Desde el principio, desde el alfa. Pero en este proceso de formación de Cristo en nuestra vida hay mucho dolor. La naturaleza humana tiene que morir, la naturaleza de la carne tiene que morir, pero aún así en santidad, en el proceso de santificación, hay dolor en nuestra vida. Se está formando Cristo en nosotros, Él está desarrollando su paternidad, nosotros estamos entendiendo qué es ser hijos y al mismo tiempo Dios está haciendo que seamos padres. Y para dar a luz lo que Él puso en tu interior como un hijo natural, hijos espirituales, ministerio y cosas, va a haber dolores de parto. Y eso es lo que hay entre el alfa y lo que es la omega. Así que el grano de trigo tiene que caer en tierra, ¿se acuerdan, no? Tiene que morir, cae en tierra, muere, ¿y qué lleva después? Lo saben. El grano de trigo tiene que caer en tierra, tiene que morir. Así que la imagen empieza uno, el unigénito de la creación. Y cae en tierra, hay un proceso aparente de caos, de desastre, de muerte, de sacrificio, como acabamos de ver. Y a partir de ese momento lo que pasa es que se dan a luz hijos. Empezó en uno, pero ahora son miles de millones de millones de millones de millones de millones que por la eternidad adoran al Señor. O sea, Jesús nos lleva al Padre, nos presenta delante de Él puros, limpios, libres, con nuestra identidad sana, la libertad del Espíritu, realmente entendiendo quiénes somos. Y esto termina tremendo en la historia. Lo que fue padecimiento en el medio, tu vida y la mía, lo que estás pasando hoy, lo que está pasando en el proceso en el que estás, en este tiempo de gestar, de desarrollar, de crecer y de morir. El fin de esto es que
termina la historia con miles de millones de hijos sentados en sillas de gobierno. Lo que empezó con uno solo en intimidad termina con una familia tremenda que gobierna para siempre. Y Dios nos habló acerca de establecer Sión en nuestra vida. Y este es el final. Establecer Sión. Y Sión es intimidad, como hemos aprendido. Sión es yo estoy con el Señor. Nosotros nos hemos preocupado por dar a luz hijos, nos hemos preocupado por atender el ministerio, nos hemos preocupado por edificar casas, pero hemos descuidado edificar Sión, este ambiente donde se gestan las cosas, donde se conciben las cosas, pero también donde se dan a luz. Empezó siendo del enemigo, pero fue redimida. Se transformó en una casa, en un altar, en una fortaleza, en una casa de gobierno. Ahora tomó una nación que es Israel y después toma la tierra y después toma el cielo. Y termina en un ambiente tremendo con nuevos cielos y nueva tierra. Y Dios me hablaba, y un ratito hablé con el pastor Roger ayer que me preguntó de qué iba a hablar. Pero el Señor me hacía sentir como esto que estamos haciendo ahora, que lo hacemos también en lo secreto, nos enseña a respirar este oxígeno, aire del Espíritu. Hay un oxígeno distinto acá. Nosotros hablamos de atmósferas del Señor. Hay un oxígeno y uno respira aire del Espíritu. Cuando salimos y el lunes vamos a la fábrica o al trabajo o a la casa, hay un cambio de atmósfera. Y es como que... Y parece que al rato nos morimos, pero nos vamos acostumbrando de vuelta. Y Dios nos llama a establecer este oxígeno en el lugar en donde estamos. Otra vez desatar esta atmósfera. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Bueno, llega el tiempo en donde va a haber una tierra nueva, pero también va a haber una atmósfera nueva. Un cielo y una tierra nueva. Y si no entendemos cómo funcionar en el Espíritu con el oxígeno del movimiento del Señor, cuando haya un cielo nuevo, una tierra nueva, no vamos a poder respirar. Así que en estos ambientes de establecer Sión y de intimidad, lo que estamos haciendo es aprendiendo a vivir como vamos a vivir para siempre. Y algunos entramos en la presencia del Señor y en su intimidad y rápido nos queremos ir. No sé si a ustedes les pasa, pero sienten, estoy nadando en la profundidad del Señor, en lo profundo del corazón de Dios y fue buenísimo este chapuzón en la presencia de Dios, ¿no? Y rápido nos vamos y tenemos anuncios o tenemos otra cosa. No estoy hablando mal de los anuncios, pero digo, así es en nuestra intimidad. Entramos a la atmósfera del Señor y rápido salimos, pero el Señor nos está enseñando a vivir ahí, a entender que esta es la atmósfera de la eternidad. Estoy aprendiendo a desarrollar mis pulmones que van a funcionar por la eternidad, respirando el ambiente del Espíritu y estableciéndolo en donde estamos. No quiero hablar mucho más, que el Señor te haga vivir en Sión, te haga concebir en Sión, te haga desarrollar y gestar en Sión. Que el Espíritu Santo te haga dar a luz en Sión, porque todo lo que nace en el Espíritu es eterno. Y todo lo que produzcas en ambientes del Espíritu Santo, de intimidad y de adoración, tienen proyección para siempre. Van a pasar la tierra y van a pasar el cielo, pero lo que el Señor hizo nacer en tu vida, en ambientes de intimidad, va a ser establecido como gobierno para siempre, eterno. Lo que el Señor hace en tu vida y gesta en intercesión, en la búsqueda, en la lectura de la palabra, en ambientes de contemplación, todo lo que se concibe en tu vida, aunque hoy tengas poco o nada, todo lo que se concibe espiritualmente son riquezas eternas, no pueden ser quitadas, es la mejor parte, no puede ser robada. Y el Señor quita ahora de nosotros una mentalidad de María, de producir para la iglesia, de producir para un ministerio, de producir para la urgencia, para entender de Marta, para entender que la proyección de María es: no será quitada esta mejor parte que hemos elegido. Señor, oro ahora para que Sión sea desatado en nuestra vida, la concepción de este nombre espiritual, la concepción y la idea de lo que es engendrado en estos ambientes, lo que es gestado en estos ambientes, va a proyectar nuestras vidas. Señor, también el enfoque de entender que seamos hijos de este lugar y padres de este lugar.
Quita de nosotros, Señor, una mentalidad simplemente de esclavos, de servicio y de trabajo. Establece una mentalidad de intimidad que genera y engendra hijos espirituales. Quita de nuestros conceptos, de nuestras estructuras, Señor, una mentalidad de solamente trabajar y producir en lugar de concebir, de engendrar y de dar a luz. Quita de nuestra cabeza solamente el trabajo para entender que es intimidad. Señor, fuimos creados para esta relación. Todo comenzó así. Esta relación dio a luz hijos y acá estamos, Señor. Y nos estás levantando para que ahora nosotros engendremos hijos nuevos de este ambiente. Y bendecimos esta mañana, este mediodía y todo lo que tenés para nosotros. Amén. El Señor nos está llevando, ¿no? Nos está moviendo. Aleluya. Y les voy a hacer una pregunta para terminar, que me hicieron a mí, es ¿dónde vas a desarrollar este ambiente? Y yo sé que lo vamos a hacer en el trabajo, en el lugar en donde estamos, en la casa, pero mi pregunta es ¿cuándo? Y yo sé que vamos a decir ahora, pero la verdad es que ahora vamos a ir a comer, ¿o no? ¿Saben qué está pasando con nosotros? Escuchamos palabras del Señor, escuchamos estrategias, puertas espirituales, pero quedan acá. Sión debe ser establecido en tu vida y en tu tiempo íntimo. Solo empieza en intimidad. Mi esposa y yo nos unimos en intimidad y tuvimos una hija. No fue nuestro trabajo, fue nuestro tiempo de intimidad. Si no tenés este tiempo con el Espíritu, encerrándote sin nadie más, eso significa intimidad. Se establece Sión ahí, sin nadie más. Nunca puede haber casa de gobierno. Llama, el Espíritu Santo llama. El Espíritu Santo llama. El Espíritu Santo llama. Y el que tiene oídos puede oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que yo te bendigo para que recibas la palabra y el llamado. Amén. Bueno, nos vamos tranquilitos, vamos a comer y volvemos. ¿A qué hora volvemos, pastor? A las 7.